¿Quién iba a decirnos, cuando empezábamos a conocer y a querer nuestras fiestas de la forma en que lo hacemos, que el año 2019 sería el más bonito e importante de nuestras vidas, al convertirnos en las máximas representantes del mundo fallero infantil? Esta experiencia tan maravillosa ha hecho que se multiplique la pasión que sentimos por las fallas y que conociendo de manera tan intensa la fiesta y que hayamos crecido como personas y como falleras para toda la vida. Empezamos esta historia siendo preseleccionadas en nuestros sectores y agradecemos a los jurados que nos dieran aquella primera oportunidad. También siempre estaremos agradecidas a las 7 personas que vieron que las cualidades que buscaban estaban en nosotras y que podríamos representar nuestra fiesta por todos los rincones por donde nos ha llevado nuestro cargo. Amparo, Pepe, Marta, Rafi, Laura, Xavi y Sandra. Gracias y mil gracias porque el sueño se hiciera realidad. Deseamos que estéis orgullosos de nosotras y sabed que siempre estaréis en nuestros corazones. De vuestra mano llegamos a la Fonteta con muchísimos nervios e ilusión, esperando vivir una noche especial. Pero cuando la voz de Ramón fue diciendo uno a uno nuestros nombres, esta noche especial se convirtió en la noche más mágica de todas y sentimos una felicidad tan intensa que aún hoy, en estos momentos en el que os decimos hasta siempre, seguimos sintiendo. Y las 13 nos unimos y siempre unidas seguimos compartiendo tardes de diversión y alegría con vosotros. Y esas tardes nos llevarían a la tarde en la que un teléfono sonó, el de Sara, quien a partir de ese momento era nuestra fallera mayor infantil y de quien no podemos estar más orgullosas. Y casi sin darnos cuenta, estábamos subiendo las escaleras del ayuntamiento. Menudo momento. Esta vez ya como corte de honor y fallera mayor de Valencia. Habíamos visto todos los años 1000 veces esas imágenes con y si algún día tuviera la suerte de subir como esas niñas esas escaleras. Y allí estábamos, nosotras rodeadas por autoridades, con el alcalde y Pere Fuset recibiéndonos de las escaleras. Ramón Estellés, los vices, Javi, Monse, Inma, Pepe, Dani y nuestros delegados Borja y Tonetti. Este momento nos recordaba que no estábamos soñando, sino que todo era real. Y si hemos hablado de lo importante que fue la voz de Ramón en la Fonteta, tenemos que hablar de la voz de Rafa Martí, la voz del Palau. Esa voz con mayúsculas que nos nombraba y nos acompañaba en el solemne momento de recorrer el pasillo del Palau de la música. Subir al escenario y entre nerviosas y emocionadas, aguantando las lágrimas, recibir la soñada banda que nos acredita como corte de honor y fallera mayor infantil de Valencia. Nuestra agenda no paraba y el tiempo no quería darnos un respiro y corría demasiado rápido. Y ya era febrero y tras un día de tan intensos actos, casi sin darnos cuenta, estábamos en las Torres de Serrano y nuestras lágrimas de emoción volvían a nuestros ojos. Aunque lo que queríamos era abrir los ojos y apoyar a Sara y a Marina en sus discursos para dar la bienvenida a la mejor fiesta del mundo. Todo este tiempo hemos estado acompañadas por un grupo de personas que han sido padres, madres, cómplices, amigos y maestros. Chelo, Ángela, Paloma, Marina, Ana, Ángel y Sandra, sabéis que os tenemos en el corazón, pero lo que pasa en el INFA se queda en el INFA. Y a este grupo tan especial para nosotras se unieron en el mes de marzo los más expertos conductores, esos ángeles de la guarda que han volado por la ciudad para que llegásemos a tiempo incluso a esa mascleta que dábamos por perdida. Nunca olvidaremos esa forma de conducir y correr. Y llegamos, vaya si llegamos. José María, Miguel Ángel, Tony, Roberto, Víctor, gracias por compartir con nosotras las mejores fallas de nuestras vidas. Pero hubo un acto al que nos llevó otro conductor muy especial. Y este fue ni más ni menos que la recogida de Ninot. Estábamos más que ilusionadas y alteradas. Pero, ¿cuál de todos los actos que hemos vivido no ha sido especial? Así que una vez en el Museo Príncipe Felipe, no pudimos evitar salir corriendo hacia Pere, con tanta energía que acabamos todos por los suelos. Pero esta tarde teníamos otra sorpresa, la llegada a la plaza del ayuntamiento con el recibimiento de nuestras familias unidas por una lluvia de pétalos de flores. Ellos nos han demostrado que la base de este año ha sido la unión. Ellos han sido nuestro mayor ejemplo, una unión que puede con todo, y el cariño y el amor que nos tienen les convierte en nuestros fans número 1.
y que de verdad somos 13 familias unidas por un lazo que jamás se romperá. Somos y seremos la Infamilia 2019. Y hablando de unión, es el mejor momento para hablar de nuestras fama, o hermanas mayores, o confidentes, o amigas, o lo que es lo mismo, el mejor apoyo que podíamos tener en cada acto. Fuera más solemne o vibrando en cada mascleta, ellas nos cogieron de la mano para no soltarla, y nunca la soltarán. Hemos compartido todas esas cosas que son solo nuestras, que nadie más que nosotras conoce. Todas juntas o por parejas intentando aprovechar con ellas cada momento que la agenda nos permitía. Susana Yagüe, Neus Lozoya, María Cabero, Azahara Bayet, Raquel Avivar, Ana Ebri, Elena María Rivero, Laura Benazar, Andrea López, Marta Lacreu, Laura Carballeda, Paula Santarrufina, Marina Civera. ¡Gracias por todo y por más! Y claro, el tiempo seguía haciendo de las suyas. No paraba. Visitas a la policía local, bomberos, pasacalles, entrega de premios. Y llega la ofrenda, el acto por excelencia de la Semana Fallera. Este año teníamos el privilegio de visitar las últimas a la Virgen, para una vez más darle las gracias por la inmensa suerte que hemos tenido y para pedirle por todo el pueblo valenciano. Es de las cosas más bonitas que se puede soñar como fallera. Ninguna dejó de sonreír en todo el recorrido. Volvimos a llorar. Sí, esta vez nos despedíamos en nuestra paradeta 14. Y es que, aunque sepamos que de estas cenizas surgirán las fallas 2020, no podemos evitar las lágrimas por nuestra falla, aunque guardemos nuestros propios ninots. Y esa canción que ayudamos a grabar y que resuena en nuestras cabezas, que forma parte de la banda sonora original de la Corte de Honor y Fallera Mayor Infantil de Valencia 2019. El fuego no acabó con nuestro año 2019, porque en una experiencia en la que todo es ilusión, teníamos que empezar a preparar otro de los momentos más importantes de la ciudad, de Valencia. El Día de la Virgen de los Desamparados, y eso significaba que teníamos que aprender a bailar la danza. Y volvíamos a estar juntas todas las tardes, hasta que nos vimos bailando ante muchísimas miradas, pero con la misma responsabilidad que hemos puesto en cada acto, como por ejemplo las visitas de las juntas locales a Castellón, Alicante y el viaje a Leucate, ofrendas y procesiones a las que hemos tenido el privilegio de ser invitadas, recorriendo los barrios de nuestra ciudad y conociendo nuestras tradiciones. Hemos tenido la suerte de vivir las preselecciones y ver las caras de ilusión de las niñas y señoritas elegidas, recordando que esa misma sensación la sentimos cuando comenzaba nuestro camino, viendo cómo poco a poco se acercaba nuestra despedida. Y cómo no podía ser de otra manera, manteniendo la tradición y esencia de nuestra fiesta, volvemos al principio, a la noche de la puncha, donde tomábamos contacto con las niñas que con tanta ilusión aspiraban a ser las próximas representantes de nuestra amada fiesta. En la batalla más bonita nunca existida, compartimos miradas y gestos con todos los falleros y valencianos, que con cada flor nos hacían llegar de nuevo el cariño que nos han dado en todo este precioso año 2019. Y en el mismo entorno y lugar donde empezó nuestro sueño, veíamos cómo se hacía realidad el sueño de otras 13 niñas, sus familias y sus comisiones, cogiendo el testigo de nuestra mano para mantener nuestra fiesta viva por siempre. Por todo lo que os acabamos de contar, queremos dar las gracias a todos los que de una forma u otra sois parte de este año, el 2019, nuestro año, el que nos encantaría que siempre recordarais, porque nosotras nunca lo olvidaremos.